Buenos días, chiquillos. Vamos a pasar a la unidad número 3, que tiene mucho que ver también con la uno, em, para ir reconociendo esto de la argumentación. El objetivo de esta unidad dice analizar críticamente los géneros discursivos considerando el modo de razonamiento. Ya, para empezar vamos a ver qué son los modos de razonamiento. Y esto es lo mismo que decir argumento. El razonamiento son los argumentos que nosotros vamos a utilizar para defender nuestra tesis, ¿cierto? Nuestro punto de vista. Existen diferentes modos de razonamiento y son los que vamos a ver ahora a continuación. El primero tiene que ver con los argumentos lógicos racionales. Dice razonamientos por analogía. ¿Qué es una analogía? La semejanza o cuando dos cosas se parecen mucho entre sí, son muy similares, son análogas. La definición se establece una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes, y se deduce o se infiere que lo que es válido para uno también lo es para el otro. Por ejemplo, las vasijas encontradas en el sur de Perú son similares en figura y material a las empleadas en vasijas encontradas en la zona norte de Chile. Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. Acá hay un argumento por analogía. ¿Qué quiere decir? Que las vasijas que encontraron en Perú, como son iguales a las encontradas en el norte de Chile, se deduce o se infiere que pertenecen a una misma cultura, ya que son iguales. No tengo mucho método más de comprobación más que esta analogía. Los razonamientos por generalización, dice, a partir de varios casos similares generaliza una tesis común, que es aplicada a un nuevo caso del mismo tipo. Es decir, este razonamiento por generalización tiene que ver cuando yo uno muchas cosas que también se parecen entre sí y digo, todas estas son iguales. Ejemplo, todas las personas que trabajan en horario nocturno presentan déficit de vitamina D. Puede que alguna persona que trabaja en horario nocturno no presente este déficit, pero se generaliza como un todo. ¿Ok? Este es el razonamiento por generalización. Razonamiento por signo. Se utilizan señales o indicios para establecer la existencia de un fenómeno, o sea, mi argumento tiene que ver con las señales o las cosas que voy viendo para decir que algo existe. Por ejemplo, este relato presenta una sola línea argumental, pocos personajes y todos ellos estereotipos de una clase social típica del siglo XIX en Chile. Por lo tanto, corresponde a un cuento realista. Aquí que está haciendo, analizando un cuento y se da cuenta que este cuento tiene muchos personajes que son típicos, ¿cierto?, del siglo XIX en Chile. Entonces, ese signo de que los personajes tienen que ver con este siglo en nuestro país, me da a mí el argumento de que el razonamiento por signo, o sea, yo argumento una cosa a través de las señales que me va dando el texto. Razonamiento por causa. Se establece una relación causal entre dos hechos que fundamentan la tesis. Esto tiene que ver con la superestructura de causa y consecuencia. Ejemplo, fumar durante el embarazo produce alteraciones en los neonatos, por eso las madres fumadoras dan a luz hijos con debilidad muscular y bajo peso. ¿A dónde está aquí el argumento? Es que si tú fumas, si la madre fuma, entonces va a dar a luz un hijo con estos síndromes, debilidad muscular y bajo peso. ¿Esto por qué? La causa era que la mujer embarazada fumaba. Ahí está el argumento. El 5 dice uso de criterio de autoridad. Se alude a la opinión de expertos en el tema o personajes consagrados para sustentar la tesis. Esto tiene que ver con el respaldo. Por ejemplo, yo voy a defender una tesis y para que sea creíble mi punto de vista voy a apelar a lo que dicen personas que tienen más prestigio o que saben mucho más del tema. Ejemplo, como ha señalado el ministro de Energía, el ahorro de energía eléctrica es indispensable e ineludible para el país durante los meses invernales, sobre todo por el déficit de agua producto de la sequía. Yo entonces quiero decir que el déficit de agua, ¿cierto?, preocupa, ¿cierto?, a nuestro país y ¿a quién voy a aludir? Al ministro de Energía. Este es un argumento entonces por autoridad. La autoridad me da a mí la razón en este punto de vista.
La segunda clase de argumentos son los emotivos afectivos, que tienden a apelar mucho más a la afectividad de las personas, de quien me escucha o de quien va a leer, ¿cierto? Mi texto argumentativo, más que a la razón como los argumentos que veíamos anteriormente. El primero son los argumentos afectivos, dice apela a los sentimientos del auditorio, especialmente sus dudas, deseos y temores, con el fin de conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo. Ejemplo, nadie está libre de padecer cáncer. Tú puedes ser nuestro siguiente paciente. Tu vuelto es vital para ti y para nosotros. Dona tu vuelto a la Fundación López Pérez. Entonces, mi tesis es que la gente done dinero, ¿cierto?, a esta fundación. ¿Y qué argumento voy a utilizar? El argumento afectivo. Hacer que la otra persona se vea conmovida con lo que yo le estoy diciendo, y principalmente aquí lo hace con decirle al otro que también en algún momento puede necesitar de esta fundación si es que le da cáncer, entonces ponte en el lugar de los demás y dona tu dinero. Ese es el argumento afectivo. La segunda clase de argumento en esta parte es el argumento a lo concreto. Se emplean ejemplos familiares a los oyentes para que les afecte directamente. Ejemplo, como padres todos sabemos lo que cuesta criar un hijo. ¿Qué hace? Se dirige, ¿cierto?, a un grupo, a un auditorio, en este caso en general deben ser padres para que el ejemplo funcione, y apela también a esa emotividad, a algo concreto. Tú eres padre, yo también soy padre, y sabemos cuánto cuesta criar, ¿cierto?, a los hijos. Entonces hace que el lector o la persona que me está escuchando se adhiera a mi tesis bajo este tipo de argumento. El argumento a la confianza del emisor pone énfasis en la idoneidad o compromiso del emisor en el tema que defiende. ¿Qué significa idoneidad? Que el emisor es sabio o experto en lo que está diciendo, ¿sí? Es idóneo para el tema. En este caso, este argumento tiende a elevar un poco al emisor a decir que lo que yo estoy defendiendo, lo que yo digo, es algo que yo sé, es algo que yo creo y es algo en lo que estoy capacitado también para defender. Ejemplo, yo, compañeros, defenderé sus derechos. ¿Cuál es el argumento? Es que yo estoy capacitado para defender tus derechos. El argumento de el eslogan se trata de una frase hecha, cliché, muy probablemente la vamos a encontrar sobre todo en la publicidad y la propaganda. Es un tópico, palabra que se repite constantemente y resume el tema o simplemente invita al receptor a creer en este tema, ¿sí? Por ejemplo, poderoso caballero es don dinero, decía don Francisco Quevedo en este famoso poema para destacar el efecto de la riqueza en la vida humana. Ahí está el eslogan, poderoso caballero es don dinero. O sea, tomo una frase cliché muy conocida para muchos para adentrarla también a mis argumentos para defender mi tesis. El quinto es el argumento del recurso de la fama, la imagen o palabra de un personaje bien valorado socialmente. Esto se parece mucho al argumento por autoridad, pero el de autoridad es mucho más concreto. El de la fama puede ser más a la percepción, porque yo puedo encontrar famoso a alguien que otra persona no. Dice el ejemplo, el deporte no solo colabora en el desarrollo físico de los jóvenes, sino también en el desarrollo de su temple moral y emocional, como lo afirma Iván Bambam Zamorano. Entonces aquí apela a la fama de este personaje, de Iván Zamorano, para aludir que el deporte entonces es más que solo el desarrollo físico, sino que tiene todo un desarrollo emocional y moral. Aquí entonces recurro a la fama de un personaje, ¿cierto?, para argumentar y dar validez a mi tesis. El 6 dice fetichismo de masa popular. Se sustenta en la idea de que la mayoría elige lo correcto o está en la opinión acertada. Es muy parecido al de generalización, pero este también tiene más que ver con la percepción de la gente. Recuerden que estos son los argumentos efectivos emocionales. No necesariamente son verdaderos, pero yo apelo a la emoción del otro. El ejemplo dice, todos tus amigos firmaron la carta de rechazo al proyecto de Gitwaisen, fírmala tú también. Puedes estar o no de acuerdo con el proyecto de Gitwaisen, pero como todos lo hicieron, tú también debes hacerlo. A eso se refiere con
acudir a la masa popular. El 7 dice uso de prejuicios, empleo de razones apresuradas o discriminatorias. Recuerden que los prejuicios la mayoría de las veces tienen que ver con discriminar una cosa de otra, sea por raza, estrato social, género, edad, apariencia física, etc. El ejemplo dice las mujeres rubias son tontas. Este es un argumento, ¿cierto?, en base a un prejuicio. Yo no sé si todas las mujeres rubias son tontas o no puedo decirlo simplemente porque hay un prototipo de mujer rubia de estas características, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Aludo al prejuicio de la masa para incluirlo también en mis argumentos. El 8 dice recurso a la tradición. La idea es que se defiende, se apoyan máximas, proverbios, refranes conservados por la tradición y cuyo valor se aceptan sin discusión. O sea, todo lo que es tradicional, todo lo que viene desde muchos años, se toma como verdadero, por lo tanto lo puedo usar en mis argumentos. El ejemplo dice, el fin justifica los medios. Este es mi argumento, el fin justifica los medios para yo hacer algo que creo correcto. La tradición me dice que si yo quiero conseguir algo, da lo mismo cómo, el fin justifica los medios. Finalmente tenemos el recurso de conocimiento general o de la experiencia personal. Se basa en aquellas ideas que todo el mundo ha escuchado en relación con el conocimiento de la realidad o también la experiencia personal. Este también tiene mucho que ver con lo de la tradición, ¿cierto? Con que todos pensamos de una misma manera, puede ser cierta o no, y eso lo voy a utilizar como recurso. El ejemplo dice, dos cabezas piensan mejor o más que una. Es un eslogan y también puede ser como fetiche que todos lo hemos usado muchas veces, ¿cierto? Y lo puedo adentrar también a mis argumentos cuando yo quiera defender mi tesis. En este caso, en esta presentación solo vamos a compartir la materia, no vamos a realizar todavía otros ejercicios. La idea es que ustedes puedan ir entendiendo esto y en la próxima clase vamos a hacer actividades de reconocimiento de estos argumentos en un texto discursivo argumentativo.